Bueno, niños, muy buenos días. Muy buenos días a todos ustedes. Hoy día nos volvemos a reencontrar para poder desarrollar nuestra actividad de hoy día, martes 11 de agosto, del área de comunicación. Como siempre, soy el profesor Esteban Campos García, docente de la Gran Unidad Escolar José Faustino Sánchez Carrión. Esta actividad va a ser desarrollada para el cuarto grado, sección C. Muy bien, empecemos. Nuestra actividad de hoy día, martes, leemos textos para comprender por qué es importante el espacio personal. ¿Qué necesitamos para desarrollar nuestra actividad? Como siempre, celular, tablet o laptop con acceso a internet, portafolio de evidencias, donde ustedes registran todos sus trabajos, su cuaderno de resumen u hojas de reuso también, su lápiz y lapicero. En estas actividades, niños, ustedes han ido analizando diferentes casos que les han permitido seguir conociendo sobre la importancia del respeto a tu espacio personal. Pero no solamente el respeto al espacio personal de uno, sino también de los demás, ¿no? Y hoy vamos a continuar aprendiendo más sobre el tema del respeto del espacio personal de los demás, ¿no? Para eso van a leer ustedes dos textos de opinión que les va a permitir reflexionar sobre la importancia del respeto hacia nuestro espacio personal y al de los demás. Nuestra meta del día de hoy, leer textos de opinión para saber de qué tratan, asumir una postura y reflexionar sobre sus comentarios. Vamos a leer lo que dice Rodrigo, el siguiente texto. Aquí está el niño Rodrigo y él dice lo siguiente. Mi tía Esperanza, como parte de sus prácticas profesionales en la carrera de trabajo social, está haciendo una investigación sobre el cumplimiento de los derechos, la cual está relacionada con el conocimiento y respeto del espacio personal. Ella compartió conmigo dos textos de opinión que le llamaron mucho la atención. Te invito a leerlos. ¿Qué nos dice entonces este niño? ¿Ah? Este niño nos está diciendo que su esperanza está realizando sus prácticas sobre de su carrera de trabajo de trabajadora social y está haciendo una investigación sobre el cumplimiento de los derechos, ¿no? Y ella le ha compartido con ella dos textos y él quiere volver a compartir con nosotros. Por eso vamos a leer los dos textos. Miremos el primer texto entonces, ¿no? Nos dice, en la siguiente página lee los títulos de cada uno de los textos, observa cómo están organizados y luego responde estas preguntas en tu cuaderno. ¿Qué nos dice? ¿Que leamos ya todo el texto? No, niños, nos está diciendo que leamos solamente los títulos de cada uno de los textos, solamente los títulos, y observar, es decir, y mirar cómo están organizados los textos para luego después responder algunas preguntas en el cuaderno. ¿Y cuáles son las preguntas? Pues las preguntas son las siguientes. ¿Lo has visto antes? ¿Lo has visto antes? ¿Dónde? ¿Para qué crees que leerás estos textos? ¿Y de qué crees que tratarán? ¿Ya? Muy bien, vamos a ver entonces los dos textos, pero solamente quiero que lean el título y las imágenes lo observen, ¿ya? Vamos a ver, para ver cómo está organizado. Primer texto entonces. Texto número 1. Observen bien, hijos, el texto número 1. Lean el título. El título es el espacio personal como un derecho. Observenlo bien. No quiero que lean todavía. Quiero que lo observen. Solamente leen el título. Muy bien. Ya lo observaron. Pasamos al texto número 2. Entonces, texto número 2 se titula Mi experiencia con el espacio personal. Observamos. Ya lo observamos, no hay que leerlo todavía el texto, niños, ¿ya? Solamente el título y las imágenes. Pasamos. Vamos a preguntar, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan estas preguntitas? ¿Se acuerdan, hijos? ¿Sí? ¿Y qué nos decía? Que primero ya leamos los títulos, ¿no? Y observamos cómo están organizados. Ya lo hicimos, ¿cierto? Ya lo hemos leído los títulos y también hemos observado las imágenes. Ahora sí ya podemos responder estas preguntas, de acuerdo a lo observado y a lo leído. Vamos a leer estas preguntas y poder resolverlo. ¿En dónde? En el cuaderno o en hoja de reuso. ¿Ya, hijos? Entonces vamos a responder primero. ¿Lo has visto antes esos textos? ¿Sí lo has visto? Si es que tu respuesta es sí, ¿dónde lo has visto? ¿Ya? Vamos a ver. Yo digo sí, lo he visto. ¿Dónde?
cuando yo he ido de paseo o de vacaciones, donde un paseo, ¿no? No sé, en tal lugar, qué sé yo, ¿no? ¿Para qué crees que leerás estos textos, el que hemos visto? ¿Se acuerdan un poquito? Hablaba sobre el espacio personal, ¿cierto? Entonces, yo escribiré para decirnos qué es lo que están haciendo las personas y nos expliquen sobre nuestro espacio personal. Eso es lo que yo pienso, ¿no? No sé ustedes. ¿De qué crees que tratarán? Como se están, el título es espacio personal, pues yo digo que hablarán de nuestro espacio personal. Es obvio, ¿no, hijos? Si ustedes creen que hay otra respuesta, lo escriben. No hay ningún tipo de problema, entonces. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Iniciamos la lectura. A ver, niños, ahora recién vamos a leer. ¿Qué nos dice? Lee el texto uno y el texto 2 en silencio. Silencio quiere decir lectura silenciosa. ¿Qué vamos a hacer? Detenernos en las palabras que no entiendan y si es necesario relee cada párrafo completo. Así comprenderás mejor la lectura. Nos está diciendo que hay que leer el texto número uno o el texto número 2 en forma silenciosa y si hay palabras que no entendamos, es necesario que lo leamos las veces que sea necesario para poderlo comprender, ¿ya? Volvemos a leer después los textos y anota las ideas que consideras más importantes. Seguidamente, verifica si tus predicciones estuvieron relacionadas con el contenido del texto. Revisa tus anotaciones iniciales y compáralos, ¿no? Luego, entonces, de haber leído, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Ya? Vamos a responder las preguntas. Según el primer texto, ¿ya? Según el primer texto, ¿por qué es necesario que las niñas y los niños conozcan la Convención sobre los Derechos del Niño? Claro, pues que sí, hijos, ¿no? Vamos a leer el texto entonces, a ver, vamos a leer nuevamente el texto, ¿ya? Vamos a leer el texto para saber cuál es el texto y poderlo responder. Vamos a ver. Primer texto, o el texto número uno, nos dice el espacio personal como un derecho. Todas y todos poseemos un espacio personal que nos permite interactuar con las demás personas de manera cómoda. Sin embargo, en otros momentos nos alejamos o pedimos que respeten nuestro espacio personal para disfrutar de las actividades que más nos gustan hacer. Por ejemplo, leer un libro, escuchar música, jugar o escribir un poema. El año pasado, a la hora de recreo, observé que algunas niñas y algunos niños no respetaban el espacio personal de sus pares durante los juegos y actividades libres. Incluso hasta se burlaban de ellos, lo que ocasionaba conflictos y sentimientos de tristeza e incomodidad. Para lograr que las niñas y los niños cuiden y respeten su espacio personal y el de los demás, es importante que los padres de familia y en general los adultos de su entorno les comuniquen por qué es necesario asumir esa responsabilidad. De este modo, contribuirán a forjar buenas ciudadanas y buenos ciudadanos. Las niñas y los niños desde temprana edad deben comprender que son personas con derechos y deberes, ¿no? Por ello es necesario considerar que conozcan la Convención sobre los Derechos del Niño. Así reflexionarán acerca de la importancia de convivir en un ambiente de respeto y armonía con sus pares, disfrutando de las actividades que más les gustan, cuidando de su espacio y respetando el espacio personal de los demás. Testimonio de Sandra, docente de cuarto grado de primaria. Ahí está la imagen. Aquí un niño escuchando su música, otro está pintando, una niñita está leyendo, otro niñito está jugando deporte y otro niño está armando su rompecabezas, ¿no? Cada uno en su espacio personal, ¿no? Vamos a leer el texto número 2. Mi experiencia con el espacio personal. Yo creo que es muy importante que los demás respeten nuestro espacio personal, aunque en mi caso mis hermanos no lo hacen, porque cambian de lugar mis objetos personales sin avisarme. Y cuando estoy leyendo, ponen sus manos en mi cara para impedirme leer. Yo les digo que se alejen, pero no me hacen caso y se ríen. Además, cada semana que viene visita mi prima Delia, que está en el mismo grado que yo, sin mi permiso, revisa mis trabajos para luego decir, yo lo hice mejor y me saqué una A. Eso me molesta mucho. Y cuando me quejo con mis padres, ellos contestan
que es mi prima y que debo aprender de ella porque es muy inteligente. Tengo la esperanza de que mis hermanos y mi prima se den cuenta de que deben respetar mi espacio personal, así podré disfrutar de las actividades que más me gustan sin interrupciones. Testimonio de Juan, estudiante cuarto grado de primaria. Entonces, niños, tenemos dos textos, ¿no? Un texto, el primero, escrito por la docente cuarto grado, y aquí este texto que, digamos, es el testimonio de Juan, un estudiante de cuarto grado. Ahora, muy bien, ya habiendo leído nuestro texto, podemos responder las preguntas, ¿no? Responder las preguntas. Nos dice, según el primer texto, ¿por qué es necesario que las niñas y los niños conozcan la Convención sobre los Derechos del Niño? ¿Recuerdan que nos hablaba sobre la Convención de los Derechos del Niño? Pues si no recuerdan, regresen ahí a la parte donde dice, habla sobre los derechos del niño, ¿ya? Pero yo digo que es necesario para conocer que todos los niños, así como tenemos derechos, también tenemos deberes, es decir, obligaciones que cumplir. Bueno, es lo que yo pienso. Ustedes tienen que leer el texto y escribir su respuesta completa. Y muy bien. Después, hay otra pregunta. ¿En qué está de acuerdo Santi y Juan? Vuelven a leer el texto y escriben su respuesta, ¿no? Pero para mí es que están de acuerdo en que todas las personas tenemos espacio personal propio y que debemos también respetar el espacio de los demás. ¿Ya, hijos? Una preguntita, ¿esto van a escribir en el cuaderno estas preguntas? No, hijo, porque aquí nos dice. Entonces tenemos que desarrollarlo solamente en la ficha. Muy bien, entonces continuamos. Lea o lee esta parte del texto. ¿Ya? Vamos a ver. Quiero que lean. ¿Qué dice? Yo lo hice mejor y me saqué una A. Entonces, ¿qué emoción expresa Juan al exclamar esa frase? Señala la respuesta correcta. Cansancio, alegría o indignación. ¿Qué dicen ustedes? Yo lo hice mejor y me saqué una A. Ah, ustedes dirán cansancio. Mentira. No es de cansancio. Y esta expresión, yo lo hice mejor y me saqué una A, ¿será de alegría? Yo lo hice mejor y me saqué una A, ¿será de alegría? Puede ser, pero siempre y cuando Juan lo hubiese dicho. ¿Pero lo dijo él? No, ¿verdad? No, no lo había dicho Juan, lo había dicho otra persona. ¿Y qué pasó cuando leyó esa parte que dice yo lo hice mejor y me saqué una A? No lo había dicho él. Lo había dicho otra persona, ¿no? Al revisar sus cosas. ¿Y qué se sintió él? ¿Cansado? ¿Alegre? ¿O se indignó? ¿Se molestó? Claro, se indignó. Entonces él tuvo una indignación. Entonces ahí marca una X. Si ustedes creen aquí, marcarán la X donde corresponde. ¿Ya, hijos? Muy bien. Vamos a seguir avanzando. ¿Estás de acuerdo con la opinión de Juan sobre el espacio personal? Explica tu respuesta. Si no recuerdan, tienen que regresar al texto número 1, a leer la cantidad que sea necesario para escribir su respuesta. Esta respuesta, hijo, lo van a escribir en el cuaderno, tampoco lo van a responder en la ficha. Vamos a ver otra pregunta más. ¿Te has encontrado en una situación parecida a la de Juan? Explica tu respuesta. Es decir, niños, ustedes en algún momento de su vida han han pasado una situación igualita que la de Juan o parecida, ¿sí? Pues vamos a ver un ejemplo. Yo digo sí, muy bien, voy a decir que sí. ¿Pero por qué? Sí, porque una vez yo estaba leyendo entusiasmado un cuento que me había comprado mi papá cuando de pronto uno de mis hermanos entró a mi habitación y me arranchó mi cuento de las manos y se fue corriendo a su habitación y lloré de tristeza y de cólera. Muy bien, respondan la siguiente pregunta. ¿Para qué Esperanza habrá compartido con Rodrigo ambos textos? ¿Para qué, hijos? ¿Para que lo sepan nomás? No, ¿verdad? ¿Para qué? Para que conozcan que todas las personas tenemos un espacio personal al cual debemos exigir que nos respete. ¿Ya? Muy bien. Y la tercera y última pregunta. Reflexiona sobre el tema de los textos leídos y con tus propias palabras explica 3 razones de por qué es importante el respeto al espacio personal. Entonces aquí van a escribir número 1, número 2 y número 3. Tres razones por la cual
es importante el respeto al espacio personal. Yo puedo decir, es importante porque cada uno puede hacer sus cosas con mucha comodidad y confianza, ¿no? Entonces escribirán aquí y así buscan dos más. ¿Ya, hijos? No se olviden que esto no es para el cuaderno, se responde en la ficha. Continuamos entonces. Luego de haber desarrollado esa ficha, entonces van a compartir la información leída con los integrantes de su familia. Pero quiero que le pregunten, por ejemplo, ¿cómo debemos cuidar nuestro espacio personal y respetar el espacio personal de los demás? Pregúntenle a su papá, a su mamá, a sus hermanos mayores, a sus tías, a sus tíos con quienes viven, y luego van a reflexionar sobre la importancia de proponer algunas acciones que contribuyan a respetar el espacio personal de cada integrante de la familia. Por ejemplo, no revisar las cosas de los demás sin consentimiento. ¿Y se acuerdan otra más? ¿Se acuerdan? Tocar la puerta de la habitación antes de entrar o no interrumpir a sus hermanos, hermanas o a su mamá cuando están haciendo una determinada tarea. ¿Correcto, hijos? Muy bien. Luego, ¿qué van a hacer? Ahora, léanlo aquí. Copien tu cuaderno, ¿ven? Ahora sí van a copiar en su cuaderno o en una hoja de reuso el siguiente cuadro. ¿Qué vamos a hacer? Completar el cuadro. ¿Dónde van a completar este cuadro? ¿Ahí mismo? No. ¿A dónde lo van a pasar? A su cuaderno. Entonces, durante la actividad, ubicaron información en diversas partes de los textos. ¿Lo lograron? Sí, marquen una X. Si no, marquen en la columna donde corresponde. Relacionen información de los dos textos para identificar una idea en común. Saben que hay una idea en común, que es el espacio personal, ¿no? Pero lo lograron, marcan una X. Si todavía no lo logran, lo están intentando, marquen aquí. O de repente no entendieron nada y necesitan apoyo, aquí en esta columna. Utilicé la información del texto para interpretar la emoción de Juan. ¿Sí? Si lo lograron, marcan aquí, ¿ya? Bueno, y así van respondiendo lo que nos están pidiendo, ¿ya? Continuamos, niños. Entonces, bueno, vamos a reflexionar sobre los aprendizajes, ¿ya? ¿Qué estrategias utilicé para comprender los textos? ¿Qué estrategias o qué técnicas? De repente, releer varias veces el texto. Ustedes escribirán releer varias veces el texto. Otra cosa, de repente utilicé el diccionario para encontrar el significado de las palabras. O quizás puede ser subrayé el texto, ¿no? O lo resalté el texto, ¿no? Algunas palabras, qué sé yo. ¿Qué acciones debo realizar para seguir aprendiendo? Seguir leyendo, mantener una hora de lectura diaria para poder comprender textos. ¿Ya? Recuerden, niñitos, que deben revisar sus ideas y sus respuestas expresadas en forma escrita y después tiene que ir archivada al portafolio. Esto de aquí les va a servir, como les dije ayer, para la elaboración de qué cosa, niños? De un díptico, ¿ya? De la última actividad de esta semana, ¿no? Muy bien. Así hemos logrado con facilidad hasta aquí. Podemos decir reto cumplido. Muchísimas gracias. El profesor Esteban Campos García, docente de la gran unidad escolar José Faustino Sánchez Carrión, cuarto grado C. Muy amable. Muchísimas gracias, niños. Entonces será hasta el día